Tirarse al piso y hacerse el muerto. ¿De qué viene esto? De que en una entrevista en el diario El País, el doctor en economía, especializado en comercio internacional, Marcel Vaillant, aseguraba que la violación por parte de Estados Unidos de todas las reglas de libre comercio plantea un escenario pocas veces visto. Mientras China negocia, la Unión Europea y Japón hacen control de daños y Brasil retruca, a los países chinos les conviene tirarse al piso y hacerse el muerto, más allá de que puedan existir oportunidades circunstanciales y que ante un panorama incierto, hoy los menos castigados son los beneficiados. Marcel Vaillant, qué gusto tenerte aquí esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, y para comenzar, Estados Unidos ya lo hemos analizado desde varias perspectivas, pero está usando los aranceles como herramienta de presión política para lograr distintos intereses, ¿no? Y lo está haciendo por fuera de los marcos multilaterales. Y esto rompe los principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio. Para ir dándole un carácter general a esta charla y después ir a lo particular, ¿qué consecuencias tiene esto para el sistema global de comercio? Bueno, como tú bien dijiste, el sistema global de comercio funciona en base a un principio de cooperación comercial. Es decir, los países adoptan reglas que le restringen las cosas que pueden hacer, ¿sí? Y eso tiene un propósito, digamos. Así desde la posguerra para acá, primero con la fundación del GATT, varias rondas de negociación. La cooperación comercial lo que implica básicamente es que los países no se van a discriminar con la política comercial, vale decir que van a aplicar lo que se llama el principio de la nación más favorecida. Voy a tratar a uno como que trato al mejor, que es un principio importantísimo del punto de vista también de la gestión comercial. Imagínense lo que será el mundo, yo decía, mal año para ser aduanero en Estados Unidos, porque si uno tiene que empezar a discriminar el impuesto que le va a aplicar en función del origen de donde vienen las cosas, ya no solo en los que tengo acuerdos de libre comercio, sino con todo el planeta, la gestión comercial de eso es complicada. Bueno, entonces esa es la primera regla. La segunda regla son consolidar techos arancelarios a partir de los cuales se consolidan ahora en Ginebra, en la OMC, a partir de los cuales no pueden los países poner protección arriba de eso. Claro. Bueno, hasta eso, pero no más que eso. Entonces, la regla de nación más favorecida y los aranceles consolidados en la OMC, por decir dos, ¿no? La arquitectura es bastante más compleja, pero pongo lo más sustantivo. Esas dos reglas Estados Unidos este año las violó. ¿Por qué? Porque subió los aranceles más allá de los consolidados y porque discriminó a los países por origen con esta batería de aranceles distintos que surgieron después del 8 de agosto. ¿Y Este es un proceso, perdón, que ya viene de algunos años, ¿no? Ya ocurrió con Trump, con el primer gobierno de Trump, no en esta magnitud porque estaba bilateralizado solamente con respecto a China. Ahí Estados Unidos aplicó una política de unilateralismo agresivo no justificada totalmente por las reglas de comercio con China, supuestamente porque China hacía lo mismo, pero bueno, eso es otra discusión. Y además, si uno se remonta un poco antes, Obama ya no había nombrado los árbitros en el sistema de controversias de la Organización Mundial de Comercio. Todo sistema de cooperación comercial necesita un mecanismo de arbitraje, de solución de controversias, para ver si las reglas se cumplen o no. Y hace ya, desde el 2022, Estados Unidos no paga su membresía a la Organización Mundial de Comercio, que es alrededor del 12% del presupuesto. De estas medidas que tomó Trump, ¿en cuáles hubo margen para negociar o en todas se paró firme? ¿Cómo fue caso a caso? Bueno, es difícil seguirle la casuística. Quizás los casos más emblemáticos sean los casos de Japón y la Unión Europea, porque en este tema, digamos, la pregunta que estaba planteada es, ¿el mundo va hacia el contagio o hacia el aislamiento de Estados Unidos? Es decir, lo que va a ocurrir es que Estados Unidos se aparta del sistema multilateral y el resto del sistema sigue funcionando sin Estados Unidos y cada uno busca hacer estos controles de daños con Estados Unidos, pero sin violar las reglas del comercio internacional. Y justamente eso es lo que no está ocurriendo, en particular con el caso de la Unión Europea. Yo creo que esto es lo más grave de todo. La negociación con la Unión Europea
La Unión Europea, que como entidad de integración existe en función de la cooperación comercial, porque si no países distintos no podrían tener una jurisdicción comercial única en una unión aduanera, un mercado común. Todo eso existe porque los países creyeron en la cooperación comercial en el ámbito de la integración regional. Ahora, Europa rompe el sistema multilateral, rompe las reglas, esto no está muy escrito en la prensa, pero en el control de daños de que Estados Unidos le baje al 15% para sus sectores de interés, ¿no? El tema de la industria automotriz, el tema de los farmacéuticos, Europa le está concediendo acceso al mercado con preferencias a Estados Unidos, bajando sus aranceles más allá de la nación más favorecida. No sé si me siguen. Es decir, Europa está discriminando al resto del mundo, violando las reglas multilaterales del comercio en el acuerdo negociado con Estados Unidos, que es un acuerdo totalmente ilegal del punto de vista de las reglas del comercio multilateral. Eso yo creo que es una indicación preocupante de contagio y que tiene un efecto bastante directo sobre nosotros en relación a que estamos en el medio de una negociación de Unión Europea-Mercosur, en donde la Unión Europea nos entregó unas preferencias en ciertas canastas de productos de nuestro interés, que en este momento está diluyendo con un rival natural del Mercosur en materia agroalimentaria, que es Estados Unidos. Entonces es una cosa que, digo, esto más otra señal de alerta respecto a que la Comisión Europea no ha enviado al Consejo el acuerdo fin de negociación de diciembre del año pasado, plantea nuevamente, como todos los años en esta época, el signo de interrogante si realmente va a haber acuerdo Unión Europea-Mercosur. En caso de que lo hubiera, ¿existiría la posibilidad de negociar? ¿Podría haber una cierta predisposición de la Unión Europea de blindar los efectos esos negativos del acuerdo que tiene con Estados Unidos hacia nosotros? Me suena también una respuesta bastante coloquial como la que me entrecomillaron el otro día, pero mejor no la digo. No, creo que no. Me parece que el Mercosur hoy para Europa no está en el radar de sus primeras preocupaciones, y quizás con razón, ¿no? Marcel, para entender la lógica de Trump, ¿no? Él aplica al barrer estos aumentos arancelarios para nivelar la balanza comercial, lo usa como estrategia política para generar efectos puntuales, por ejemplo, en la frontera con México y que le mande más tropa, lo usa como manotazo ahogado para no perder pie con China. ¿Cómo se explica esta lógica de Trump? Hay muchas razones que se expresan, algunas son enteramente falsas. El déficit comercial, el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos no tiene que ver con los déficits comerciales bilaterales y estas medidas de reversión proteccionista. Eso tiene que ver básicamente con un problema macroeconómico doméstico de Estados Unidos que tiene que ver con su déficit de ahorro y el balance entre lo que gasta y lo que produce. Y el enorme financiamiento que tiene del mundo para poder financiar ese déficit de esa forma. Punto uno. El segundo aspecto tiene que ver con el tema del problema de la especialización, la desindustrialización de Estados Unidos, el tema de que China arrasó con todo y que todo el problema social que tiene Estados Unidos en términos de reestructura laboral se debe a China, lo que Baldwin le llama la doctrina del agravio. Eso también es falso. El tema central ahí es el aceleradísimo progreso técnico que hemos tenido en un conjunto de actividades económicas, en la manufactura en particular, y Estados Unidos, que es un país que no tiene las políticas de amortiguación domésticas para las reestructuras laborales como tiene Europa, lo cual le generó unas tensiones sociales terribles. Lo que sí es cierto de las cosas que se dicen son los temas de seguridad y política industrial, es decir, lo que significa la dependencia en algunos sectores claves de la actividad económica, en el corazón del progreso técnico y en el corazón también de la industria armamentil, que Estados Unidos ha venido perdiendo pie. Entonces, eso es algo que en cierta medida tiene un racional desde el punto de vista de una potencia mundial y que justificaría, que es en cierta medida la intención de lo que hizo el gobierno de Biden con la política, con el AIRA, ¿no? con el Inflation Act. Bien, entonces, ¿cuál es el verdadero motivo? Yo creo que el verdadero motivo es un motivo que se va de mi campo de especialidad, porque justamente lo que hacían las reglas del comercio es que hiciéramos
especialistas en política comercial, que podríamos hablar de política comercial y no de política internacional. Ahora no se puede hablar de política comercial si no se habla de política internacional, y no se puede hablar de política internacional si no se habla de política comercial. Es decir, la secuencia de los conocimientos. Entonces, el tema es que Estados Unidos perdió su lugar de hegemón en la economía mundial, es decir, de ser la potencia hegemónica. Y hay unos gráficos, cualquier cosa de poder mundial, lo que se observa es que hay uno que cae y otro que sube, ¿no? Entonces, el que cae es Estados Unidos y el que sube es China. En estos indicadores robustos de poderío mundial que involucran muchas dimensiones. Entonces, yo creo que acá, en este asunto, es que radica la verdadera razón, porque usar la política comercial como un instrumento de poder es una revelación de debilidad, es al revés. No me queda otra que usar el acceso al mercado como un mecanismo para disciplinar en otras dimensiones totalmente distintas de la comercial. Las reglas del comercio estaban hechas para que eso no ocurriera. Por eso, el hecho de que un mundo imperial o un mundo con un hegemón es un mundo mucho más libre, mucho más integrado. ¿Por qué? Porque la potencia mundial internaliza los efectos de tener un mundo que no funciona, cosa que ahora no ocurre. Marcel, recién un poco te referías a eso, ¿no? No se puede hablar ahora sin hablar de política internacional también. Y entonces yo te pregunto, ¿cuánto afectaron estos movimientos disruptivos de Trump a la institucionalidad comercial internacional de la OMC, por ejemplo? Bueno, es lo que acabo de decir, Estados Unidos no está... está debilitada, obviamente. Ahora hay la 13ª reunión de ministros que se va a hacer en Camerún en marzo. Tienen agenda dos temas, el tema del sistema de controversias. Tiene también un acuerdo sobre los temas de comercio electrónico, que es un tema... Es muy paradójico que en el mundo de reversión proteccionista en bienes está explotando otra área de comercio, que es todo lo que se llama la economía digital, ¿no? Y eso requiere también acuerdos a nivel multilateral. Y eso, aparte, no se puede resolver de otra manera que de una manera global, porque el comercio digital y el comercio electrónico en general es un tema de características globales, y las plataformas y todas las empresas que están en el sector así lo requieren. Y otro tercer asunto que es fundamental hoy para la OMC, que es quizás la salida, digamos, por lo menos para un subconjunto de países afines que quieren seguir manteniendo el orden multilateral, que es la regla del consenso. Hasta ahora es fácil bloquear en la OMC porque funciona en base a la regla del consenso. ¿Estás de acuerdo o no podés estar de acuerdo, pero no vetás? Esa es la posibilidad de que cada uno tiene el veto. Entonces, Estados Unidos ha ejercido el veto en muchísimas cosas en los últimos años, y sobre todo sobre el sistema de controversias, pero la posibilidad de que la OMC funcione con acuerdos plurilaterales de un conjunto amplio de países que están adentro de la OMC, pero que no son todos, y que eventualmente empiecen ellos a acordar y a disciplinarse en esos acuerdos. Sobre los aranceles que puso Trump del 10% a Uruguay, el ministro O'Donnell se pronunció sobre ellos en abril cuando se anunciaron, que dijo que presentaba un nuevo desafío para Uruguay, que había que buscar la manera para que no terminen siendo una barrera infranqueable. ¿Cuáles podrían ser esas alternativas para minimizar las afectaciones que tiene esta medida? Bueno, en principio si le aplica a todos los sectores o no. Cada vez que uno empieza en estos acuerdos, que para mí son los deals comerciales, ¿no? Porque poner la palabra acuerdos es el mundo del comercio administrado, es una gestión permanente y muy desgastante porque no está basado en un conjunto de reglas que se pactan. Entonces la casuística particular de cada bilateralismo no es que hay un patrón común. Básicamente lo que hay que tratar de hacer es lo que hizo Europa, en cierta medida control de daño, las cosas que me interesan, que no me afecte tanto. Ahora, ¿qué le tengo que entregar como contrapartida para que eso ocurra? Eso no lo sé, depende de cada uno. En esa frase que ahora uno le graba, no se olvida de estas cosas que dije, tirarse al piso y hacerse el muerto. Básicamente hay una guerra, nosotros no nos tenemos que tirar mucho al piso porque Uruguay está fuera del radar en cierta medida de las relaciones en lo que refiere a que somos una economía pequeña. No tanto del punto de vista general de la significación que tienen las economías pequeñas, del punto de vista de la construcción de las reglas.
Y Uruguay en ese sentido quizás sí tenga algo para hacer. El año que viene se cumplen 40 años de la ronda Uruguay del GATT. Es decir, es la última ronda exitosa que empezó en este país, terminó en el 94, empezó en el 86, terminó en el 94 con la construcción de la OMC en Marrakech. Es decir, y ha habido importantes diplomáticos, ¿no? Ayer falleció Carlos Pérez del Castillo, Sí. un saludo a su familia, Julio Lacarte Muró. Uruguay ha generado, ha sido una pieza clave con grandes aportes a la construcción de las reglas multilaterales del comercio desde el lugar de los países pequeños, ¿no? Es decir, que cuando tú afirmas que Uruguay sí puede hacer algo desde ese lugar, te estás refiriendo más específicamente a un posicionamiento político frente al tema, ¿no? Sí, no, a elaborar sobre ese tema y a pensar no de manera aislada, pero sino colectiva, con economías similares del planeta, muy distintas, yo qué sé, Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Costa Rica, economías pequeñas. Las economías pequeñas son muchísimo más vulnerables porque son más abiertas al comercio internacional. Necesariamente son más especializadas, ¿no? Es decir, venden una gama relativamente estrecha de productos y compran una gama relativamente grande. Entonces, en este sentido, justamente, uno de los hechos estilizados, hay un libro de Alberto Alesina, un economista italiano, que se llama The Size of Nations, el tamaño de las naciones, que ilustra que el hecho estilizado más importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales del siglo XX es el crecimiento en la cantidad de jurisdicciones nacionales. Eran 70, pasaron a ser varias centenas, ¿sí? ¿Entienden? ¿Y eso a qué se debe? A que en un mundo global, un mundo interconectado, un mundo integrado, con comercio y con reglas, los países pequeños prosperan, son unidades para vivir mucho mejores que los países grandes. Por eso hay más. Hay conflictos bélicos, hay fragmentaciones, esto y lo otro, pero desde el punto de vista, digamos, de la estilización que hacía Alberto Alesina, de alguna manera mostraba esto. Es mucho más complicado vivir en un mundo de bloques porque quedan dos opciones, o la neutralidad o el alineamiento. Es decir, Claro. desde el punto de vista de relaciones internacionales, Uruguay tiene un poco ese dilema, no sé cómo se resuelve. Marcel, no quiero dejar pasar lo que sucede con nuestros vecinos con Brasil, ¿no? Donde se intersectan, digamos, la política comercial con la política internacional de Estados Unidos. Trump anuncia aranceles del 50% para casi todos los productos brasileños, salvo aeronáutica, petróleo y creo que pulpa de naranja. Y te pregunto, ¿es una herramienta que utiliza Trump de forma política para presionar por Bolsonaro? ¿Es efectivamente una herramienta para la balanza comercial? ¿Uruguay, de alguna forma, al quedar afectado la exportación de ganado brasileño a Estados Unidos, se ve beneficiado? O sea, ¿cómo nos pega a nosotros todo eso y cómo le pega a Brasil? No, definitivamente los efectos rebote, los negocios oportunistas, las posibilidades que puede dar estas preferencias son múltiples. Es una casuística que a veces mucha gente sigue ese corredor de análisis. A mí no me parece interesante porque todo esto está agarrado con hilos, es decir, nada es estable, el ambiente es un ambiente de total incertidumbre y una preferencia enorme que tenés un día, el mes que viene no está. Eventualmente, para la gente atenta o los empresarios atentos, puede haber negocios de oportunidad. Pero el comercio funciona cuando está atado a la inversión, cuando las decisiones son de largo plazo. Entonces, descartado eso, el tema con Lula y el tema con Bolsonaro, sí, es una cosa terriblemente bizarra, meterse adentro del sistema doméstico de Brasil, pero eso ilustra la época, ilustra lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con la política comercial. ¿El objetivo es estrictamente ese? No, yo creo que el objetivo es lo que Alckmin buscó, el vicepresidente de Brasil, negociando con las tecnológicas en términos de este otro tema, ¿no? Porque la posición de Estados Unidos es muy curiosa. Quiere reversión proteccionista en bienes, pero el total laissez-faire en el comercio, ni siquiera libre comercio, ¿no? Ni me cobren impuestos domésticos, ni me cobren nada en el campo de todo lo que es la economía digital. Digo, en febrero, cuando se dieron todos los memorándum de reversiones proteccionistas, salió un memorándum sobre la economía digital del gobierno de Estados Unidos, me estoy refiriendo, diciendo impuestos domésticos acá no. Cuando toda la literatura, toda la orientación
de la OCDE, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la OECD, es el desafío de cómo cobrar impuestos domésticos en el comercio digital. Marcel, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana aquí en la televisión pública. Se nos agotó el tiempo, pero encantados de recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Aprendimos un poco más acerca de estas disrupciones de Trump y sus consecuencias a nivel global. Nos vamos a una breve pausa.